Estamos conscientes, ¿verdad?, que ese es el tiempo. No tenemos, como dice, no hay sombra de duda. Y estamos siendo llenos de esa presencia. Es tan importante que hoy podamos entender esto y no solamente digerirlo, entenderlo y caminar en esa verdad. Estamos despertando a esa verdad. Por eso cuando vamos a lo que es, por ejemplo, en las Escrituras, vamos a encontrar nosotros momentos que Jesús se confrontaba con los discípulos, porque Él quería que los discípulos tuvieran un concepto de Él exacto. No que se imaginaran o pensaran quién es o no es o quién pudiera ser. El reino de los cielos tiene muchos aspectos y todos los aspectos que tiene son aspectos pues emocionantes, que uno con un solo aspecto que podamos tomar del reino, ya con eso tenemos para llenarnos. Pero el Señor quiere que nos llenemos de toda la verdad del reino. Porque nos podemos fascinar, como decía el otro día, ¿no?, ¿verdad?, en el lugar santo, qué rico, ¿verdad? Ahí el candelero de oro con el aceite, y necesitamos la unción, necesitamos la unción, porque la unción es la que pudre el yugo, es la que nos abre los sellos, es la que podemos ver nosotros, y la unción es el Cristo en nosotros. Sabemos que Cristo quiere decir unción, ese es lo que quiere decir la palabra Cristo. Y Cristo era el ungido y es el ungido. Y Él quiere pues que se demuestre, o sea, que en nosotros haya esa amplitud de espíritu. Por eso nos da la palabra que ensanchemos el sitio de nuestra cabaña, que nos ensanchemos, porque es muy grande la verdad del reino. Muchos dicen que, y se han detenido, se han envuelto en todo lo que es el conocimiento de los ministerios, y es fascinante. El mundo de los ministerios es fascinante, ¿verdad? Porque trae autoridad. Pero Jesús no dijo que nos fuéramos por ese lado. Pero mucho por ese lado, pues como es tan fascinante, pues por ahí nos podemos perder, ¿no? Y no es malo, pero no es lo excelente. Otros se han envuelto, yo estaba mirando aquí, en descubrir qué es pecado y qué no es pecado, y lo que es malo y lo que es bueno y lo que es esto y que lo otro, y se meten toda una vida en eso. Pero con eso no crecemos tampoco. Porque el Espíritu Santo es el que te enseña, el que te abre los sellos, el que te abre todo el entendimiento para darte cuenta de lo que es y lo que no es, porque Él es el árbol de vida. Él no es el árbol del conocimiento del bien y el mal. Podemos irnos por ese lado y nos vamos a gastar nuestra vida en eso. Otros se han metido en lo que es la autoridad, el diablo, y todo es el diablo. Y tú ves que nada más que hablen del diablo, porque hemos descubierto que tenemos autoridad y andamos nosotros todos emocionados, pero no es solamente. El Señor les dijo a los discípulos cuando fueron, y fueron de 2 en 2 y fueron a ser testigos a muchos pueblos, y ellos venían todos impactados de que los demonios se sujetaban a la palabra. Y Jesús les dijo, no se emocionen por eso, emocionense por estar escrito su nombre en el libro de la vida. Eso es parte de lo que ustedes van a vivir. Es como que ahora yo me emociono porque limpié este lugar. No, eso es para un propósito. Este lugar se limpió para un propósito. Y nos alegramos por el propósito por lo cual preparamos todo. Y por ahí realmente mucho pueblo de Dios se ha detenido. Y eso es una pérdida de tiempo. Aunque son verdades del reino. Pero que nada de eso nos encandile tanto, aunque tengamos que hacerlo, porque si tenemos que reprender, vamos a reprender. Si tenemos que entender que tenemos que conocer ciertas cosas, lo vamos a hacer, pero nuestra meta es conocer al Padre, es conocerle a Él. Por eso Jesús un día reunió a sus discípulos, porque estaban ahí los discípulos, pues a veces todavía estaban oyendo de gente. Ustedes saben que cuando escuchamos por aquí, son muchas voces, hay muchas voces alrededor de nosotros. Lo que pasa es que cuando ya tú estás bien plantado sobre la roca, ya nada te mueve. Pueden decir por acá, como dice, las muchas aguas no podrán apagar el amor. Las muchas palabras no van a apagar el amor. Pero si tú no estás bien plantado sobre la roca, las aguas te van a llevar, porque así es. Son muchos conceptos que no podemos nosotros rebatir. Por eso Jesús reúne a los discípulos, y yo quiero que busquemos aquí en Mateo 16,
Y muchos andaban por ahí murmurando, diciendo, ¿será este el Cristo? ¿Será este? Pero no puede ser, este nació en Nazaret. En Nazaret no puede venir nada bueno. No, no puede ser el Cristo. Pero el otro decía, pero abre ojos ciegos. No se conocía en el Antiguo Testamento que se sanaban los ciegos. Había milagros, hubieron milagros de resucitamiento, ¿no? Resucitación, como fue Elías, que se resucitó aquel niño, el hijo de la viuda, y después Eliseo resucitó el hijo de la tsunamita. Hubieron personas sanadas de lepra, como Naamán el sirio, que fue sanado de lepra. Hubieron algunos milagros grandes, tremendos, cuando fue las aguas de Jericó, que eran aguas envenenadas, y él echó sal. En una vasija nueva echó sal y sanó las aguas hasta el día de hoy. Hubieron muchos milagros, pero un milagro así de que viniera un montón de ciegos y alguien lo sanara, no. Y algunos decían, pero ¿quién si no es el Cristo el que puede abrir los ojos a los ciegos? Pero otros decían, no, pero no puede ser el Cristo porque nació en Nazaret. Y en Nazaret no puede venir nada bueno de allí. Allí no se dice en las Escrituras que el Mesías viene de Nazaret, que viene de Belén. Claro, ellos no sabían que había nacido en Belén y se tuvieron que esconder allá en Egipto y después en Nazaret. Y allí estaba escondido, el Señor tenía escondido ahí a su hijo. Nadie sabía eso, por eso había que estar escudriñando. Muchos conceptos podemos nosotros ver, tanta gente tiene conceptos, pero el Señor quiere que sus hijos sepan quién es Él. Y por eso se está dando a conocer. Es como un papá que quiere que su hijo conozca su corazón desde la A hasta la Z, que conozca todo. Y Jesús necesitaba un team de gente que supiera quién era Él. No quería simpatizadores. Muchas veces dice, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? ¿Qué pasa? Siempre un sanador o un hombre que hace sanidades siempre va a tener una comitiva de gente atrás. ¿Por qué? Porque así es. Imagínate cuántos enfermos hay y cuánta gente no quiere eso. Pero Jesús, eso no era lo más importante. Lo más importante es que sus discípulos conocieran quién era Él, para poder edificar a su iglesia, para poder edificar el cuerpo de Cristo. Recuerden que Él vino aquí a edificar el cuerpo de Cristo. Él vino aquí a implantar el reino de Dios. Aunque el reino de Dios en lo natural había venido a través de 12 patriarcas, los hijos de Jacob, y se estableció un reino natural, el reino de Israel. Pero ahora se tenía que establecer un reino espiritual, y ese tenía que ser Jesucristo. No había otro mensajero mejor, más indicado que Jesucristo. Pero Él tenía que dejar establecido 12 hombres, 12 números de gobierno, que verdaderamente creyeran quién era Él. Y es lo que ahora el Señor está cimentando en nosotros, el que conozcamos quién es Él y cómo realmente en nuestro corazón Él debe de crecer. Le dice, en el verso 13, capítulo 16 de Mateo, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dicen los hombres? Bueno, pues ahí imagínate, todo el mundo decía algo, la comidilla de la ciudad era Jesucristo. Esa era la comidilla de la ciudad, un sanador que vino a entrar aquí a sanar miles de gente porque todo Israel estaba enfermo. Todo Israel estaba enfermo. Ellos dijeron, bueno, unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros dicen que Jeremías. Mira, hasta querían resucitar a Jeremías, ¿eh? Y no aparece en las escrituras que él iba a venir otra vez, pero bueno. O algunos también dicen que los profetas, algunos de los profetas, que él es uno de los profetas. No, que Jeremías, no, que Elías, no, que Juan el Bautista, pues no sabían quién, pero bueno, habían muchos conceptos, pero a Jesús eso no le importaba. Va al punto y le dice, ¿y vosotros quién decís que yo soy? ¿Y vosotros qué piensa? ¿Quién soy yo? Ellos estaban descubriendo al Mesías. Ellos sabían que había un fuego en el corazón de ellos que les decía que sí, pero a veces dudaban. Y a veces como Tomás le dijo, Señor, titubeaban,
Porque era muy grande, la verdad era muy grande. Ellos estaban esperando por siglos, por milenios al Cristo. Y de buenas a primeras el Cristo está delante de ellos. Y era todo tan facilito que es como cuando tú esperas una cosa muy grande y te llega y casi te tienes que pellizcar. Aunque lo has esperado y lo has esperado y lo has esperado. De buenas a primeras, ¡pum!, es y casi no lo puedes ni creer. Y ellos decían, bueno, verdaderamente nadie puede hacer lo que este hombre hace. Y Pedro, que era el más echadito para adelante, fue el que dio la respuesta. Respondiendo entonces Simón Pedro dijo, tú eres el ungido. Mira, hermano, decir el ungido para nosotros ahora es fácil decir tú eres el Cristo. Pero en ese tiempo no, porque nadie era el ungido. Tenía que ser solamente el Mesías. Y decir tú eres el Cristo, tú eres el ungido, el Hijo del Dios vivo. Y eso se lo reveló el Espíritu de Dios. Esto nos lo tiene que revelar el Espíritu de Dios. Entonces le respondió Jesús y le dijo, bienaventurado eres Simón. Qué bendecido eres, doblemente bendecido Simón. Dice, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, nadie te lo dijo en lo natural, porque hasta inclusive Jesús tenía el mucho cuidado de decir, vengan para acá, les voy a decir quién soy yo. Él no se abrió así. A muy poca gente le dijo, yo soy el que soy. Se lo dijo a aquella mujer samaritana, cuando le dijo, ¿y quién es para que crea? Yo soy. ¡Pum! Un impacto, porque él a nadie le decía, yo soy. Nosotros lo leemos aquí, lo que vemos nosotros es ahí, bueno, pues unas palabritas. No, hermano, el gran yo soy es el Dios que ellos reconocen, en los judíos. Cuando le dijo, yo soy, esta mujer solamente lo que dijo, Señor, pues yo quiero ser, se volvió loca la mujer allí. Porque imagínate, alguien le estaba revelando una palabra que nunca ningún judío había podido revelar. Yo soy el que soy. Después se lo dijo a unos soldados cuando fueron a apresarlo, que él dijo, no se lleven a estos. ¿Y quién eres tú? Tú eres Jesús. Y dijo, yo soy. Y cuando dijo, yo soy, aquellas posiblemente eran 1000 soldados. Dice, retrocedieron y cayeron. Del impacto del gran yo soy. Qué tremendo. Dice, retrocedieron y cayeron soldados romanos, que era el ejército más formado y más fuerte que había en aquel tiempo. No aguantaron esa verdad. No esa palabra solo, esa verdad. Él le dice, yo soy el Hijo del Dios viviente. Entonces le dijo, no te lo reveló, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Señor nos está revelando esto, hermano. Y se lo está revelando a millones de hijos que quieren ser hijos. Hay muchos que están conformes con que el Señor le dé un poquito de relación como hijo, pero Dios quiere toda la relación. Y mira qué casualidad, nos estamos acercando al Día del Padre, mira, el domingo. Y quiere toda la revelación. Él quiere todo tu corazón, como Él ha dado también todo su corazón. Y yo también te digo, Pedro, bueno, todavía no le dice Pedro, sino le dice, y yo también te digo que tú eres piedra. Pedro quiere decir piedra. Tú eres piedra, tú eres la roca, tú eres una roca. Somos piedras vivas, ¿verdad? No dice la palabra que somos piedras vivas, así como piedras vivas somos formados para formar un templo agradable a Dios. No se prepara ningún templo espiritual si no alcanzamos ese nivel de roca. Y para alcanzar ese nivel de roca, tenemos que conocer quién Él es, el ungido. Y Él nos da la unción, por supuesto. Nosotros tenemos eso de regalo. Porque si vamos a ver, nosotros ni lo merecíamos. Pero el Señor ha querido, le place a Él ungirnos con su espíritu, repartir su espíritu. Dice, y sobre esta piedra, no sobre pad, porque mucha gente dice, no, esto es Pedro, tú sabes, que tiene las llaves y anda en el cielo y con las llaves, y lo ponen ahí, está dibujando y chistes y cuánta cosa, ¿verdad? Como que Pedro es el que te espera ahí y te dice, entra o no entre, y quédate afuera porque no sirve. Cosas de esas, han hecho muchas mentiras de lo que no es.
Dice, sobre esta verdad, sobre esta roca, sobre esta verdad, edificaré mi iglesia. Yo voy a edificar mi iglesia, pero sobre esta verdad. Tú tienes que saber que Él es el ungido. Él es el Hijo del Dios viviente. Él es el Dios vivo que tomó forma aquí en la tierra. Y vino a nacer como tú y como yo, como todos. Pero siendo engendrado por el Espíritu Santo. Nosotros somos, gracias a Dios, que nacemos en lo natural y después el Señor nos llena del Espíritu. Pero Jesús vino lleno del Espíritu porque también había sido engendrado en el Espíritu. Esa es la única diferencia que vemos. Pero no por eso dejó de ser hombre como nosotros y pasar dolor, hambre, fríos, sufrimiento. Estaba lleno de lágrimas, lloró sobre Jerusalén, lloró cuando murió Lázaro. O sea que tenía el mismo sentir que nosotros podemos tener. Pero como ellos lo veían a veces tan natural, a Jesús tan natural, cuando pasaron aquel mar que se quedó dormido, estaba cansado. Aquella vez cuando se sentó en el pozo de Jacob, porque estaba cansado, tenía hambre y tenía tantas debilidades como nosotros, que a veces ellos titubeaban y ellos decían, ¿será o no será? ¿Será o no será? Porque mira, es que no es que a veces parece que no, pero sí. Y estamos en eso, ¿no? Igual que ellos. Dice, y sobre esta verdad, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea que nada podrá. No, y el versículo que sigue todavía más emocionante. Y a ti, que piensas así, que has sentido así, que conoces así, te daré las llaves. No solamente a Pedro, a todo el que tiene ese mismo sentir. Te daré las llaves del reino de los cielos. Te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el ungido. Jesús estaba aquí como incógnito. Había que descubrirlo. Había que ser motivado a través de su amor, como pasó como María Magdalena, que tenía 7 demonios, el Señor la liberó y siempre siguió a Jesús. Ahí siguió a Jesús hasta la cruz. Vemos ahí a María Magdalena, nunca dejó realmente. ¿Por qué? Porque conoció la verdad para su vida y esta la movió. Entonces, a medida que más caminaba con el Señor, más conocía de Él. Y así como Dios se está dando a conocer cuando caminamos con Él. Así ellos aprendieron a conocer a Jesús en el caminar diario. Y así como estamos empezando a conocer a nuestro Dios, como nunca. Yo le decía el otro día que verdaderamente estamos viviendo los tiempos postreros. Ese tiempo postrero comenzó desde el momento que Jesús pone los pies en la tierra, comienza el tiempo postrero. Y hay tantas promesas para el tiempo postrero que yo voy a sacar ahí todas esas promesas que hay. Dice, yo con los primeros y yo también con los postreros. No estamos solos, hermano. Así como el Señor tuvo tanto cuidado de levantar un pueblo a través de Abraham, después de Isaac, después de Jacob, después de las 12 tribus, y después uno por uno, después el rey David, después tantos reyes y todo, para que ¡pum!, llegara su hijo. Y tuvo un cuidado tremendo para que eso ocurriera. Y mandaba a sus profetas para que anunciaran esto. Y tuvieron cuidado, y cuando el pueblo andaba desordenado, él sabía cómo meterlo en cintura. ¿Por qué? Por la razón de que tenía que venir el Mesías. Había una responsabilidad muy grande. Bueno, llega el Mesías. ¿Ustedes creen que el Señor ahora no se va a tomar todo el cuidado para que se cumpla lo que Él quiere que se cumpla? Por eso dice que la gloria de la casa postrera va a ser más grande que la gloria de la casa primera. Porque es la culminación de la obra de Dios. Es la culminación. Un pueblo, un cuerpo de muchos miembros que siente, que da el mensaje, que oye, que puede escuchar la voz de Dios, que quiere hacer las obras de Él, no las obras propias, que no se ha conformado con que Dios le dé un beneficio de un ministerio o de una autoridad, sino de poder conocerle a Él
como Él nos conoce a nosotros. Eso es lo máximo que nosotros podemos esperar en este día. Y esto ocurre cuando empezamos a caminar con Él. Hay tantas cosas para aprender, hermano. Mira, me acordaba ese día cuando Ana, veníamos volando de Venezuela y se sentó, venía un hermano de la iglesia, ¿verdad? Que había estado con una reunión, hay un joven, un muchacho joven. Y se sentó, y Ana estaba sentado al lado de él, lo conocimos allá en Venezuela. Y él venía a hacer un seminario aquí no sé si era en Georgia, no sé. Y el seminario era sobre el pecado, sobre el sexo, sobre el homosexualismo, sobre esto, sobre las cosas que están pasando, porque sabemos nosotros que todo eso está pasando, y todo eso tiene que pasar, porque está escrito. Nada más que nosotros no nos podemos involucrar en eso, pero de qué está pasando, está pasando. Y entonces Ana le dice, eso no va a cambiar a la gente, en que tú le digas, el homosexualismo es malo, esto es malo, lo que ellos tienen que conocer la verdad de Dios, para que se aferren a Dios. Entonces Ana le empieza a preguntar, ¿qué sabes tú de los 7 sellos? ¿Qué sabes tú del león de Judá que ha vencido? ¿Qué sabes tú de aquellos que están decapitados por causa de la palabra de que? Y empezó ella a hacerle una lista que la motivó el Espíritu de Dios. Y el muchacho se quedó con la boca abierta y dijo, ¿verdad que no sabía nada de eso? Lo que sabía es que el homosexualismo era malo, porque Sodoma y Gomorra pasó eso, y que esto, que aquello, que el adulterio, todo lo que hemos sabido, la lista de pecados, súper requete pecados que hay, ¿verdad? Que ahí podemos nosotros descubrirlo sin tener ni siquiera que pasar por la iglesia. Ya sabemos que está todo eso, ¿no? Y le dije, ¿por qué no les lleva a una verdad? Para que esa verdad desplome completamente todo eso. Cuando verdaderamente conocemos al Señor, en verdad, Él nos despoja de todo ese peso, ¿verdad? Pero la religión nos ha enseñado que tenemos nosotros que ir pasito a pasito, quitar esto y quitar aquello, a ver si por alguna razón aparece Jesús ahí. Y nos ha enseñado así, pero no es así. Si tú quieres verdaderamente que ese cambio sea total, conoce al que es. Al que tú digas, Señor, yo sé que tú eres. Quiero conocerte en toda la extensión de la palabra, quiero conocerte en espíritu y en verdad. No quiero conocer al hombre, te quiero conocer a ti. Te quiero conocer ahí en lo más profundo de tu corazón. Ese es el deseo de mi corazón. Y el Señor, cuando tú comienzas a conocer esto, hermano, viene una conversión y todo lo demás se empieza a caer. Todas aquellas cosas, la forma de ser, el espíritu de chismería, el espíritu de esto, el Señor empieza a quitar, ¿verdad? Las maldiciones, todo eso se empieza a caer por su propio peso. ¿Por qué? Porque Él es verdaderamente el que necesitamos. Nosotros por nuestra propia fuerza no podemos quitar eso. Porque de buenas a primeras nos presentamos en un momento en que nuestra alma está alborotada y no la podemos controlar. Pero el Espíritu de Dios sí, lo puede controlar. ¿Cómo pudo Daniel vencer en aquel lugar donde lo echaron, que él sabía que había un montón de leones hambrientos? Pues el Espíritu de Dios. ¿Cómo pudo vencer el miedo? ¿Cómo pudo hacer eso? Vencer un paso tan difícil como es caer en medio donde hay fieras. Más sin embargo, él iba en la total confianza de aquel que él había conocido desde pequeño, porque cuando él era un jovencito y llegó ahí a Babilonia, ya él tenía en su corazón servir a su Dios donde quiera que estuviera. Había determinado en su corazón no contaminarse y no se contaminó, porque lo había determinado en su corazón, porque conocía a su Dios. Por eso decía, este es un hombre, como le decía el rey, de los dioses santos, porque él pudo conocer a través de interpretaciones de sueños y cosas que nadie podía alcanzar. Y decía, solamente el Dios de él le puede revelar estas cosas. Porque sabía verdaderamente quién era su Dios y lo quiso conocer. Esa es la llave, hermano. Ese es el punto. Ese es el punto por el cual estamos nosotros plantados sobre la roca. ¿Por qué el Señor nos pone sobre la roca? Es para eso. Estando sobre la roca vamos a conocer la roca, ¿verdad? Pero tenemos que estar sobre la roca. Por eso le dijo, en esta roca yo edificaré mi iglesia.
sobre esa roca. Si no, no hay otra edificación. Puede haber muchas reglas morales en nosotros. ¿Cuántas cosas no hemos escuchado últimamente de iglesias, ¿verdad? De situaciones que han pasado con los sacerdotes y cuántas cosas que es para taparse los oídos. Decir, qué horrible, ¿cómo pasaron tantas cosas? Con gente que los mantenían en una santidad y ni aún así. ¿Por qué? Porque no es por la fuerza del hombre. Dios no se complace en la fuerza del caballo ni en la fuerza del hombre, sino lo que el Espíritu de Dios nos capacita a nosotros. Entonces, es tiempo que nosotros empecemos a cultivar esa verdadera relación con nuestro Dios a ese punto. Hay mucho para aprender, hay mucho para conocer. A medida que nosotros decidimos eso, entonces el Señor empieza a abrir los sellos, esos sellos que cada uno de nosotros llevamos. Hay muchos sellos. A veces he conocido personas, hermanos en Cristo, que llevan 40,000 años en la iglesia, están llenos de sellos. ¿No entienden? No entienden. Cree que conocer al Señor es una postura moral, es mantenerse, tú sabes, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no te vistas así, no te vistas así, no te vistas. Pero no hay conocimiento de Dios. Y dice, y la vida eterna es que te conozcan a ti, Padre. Esa es la vida eterna, es conocerle a Él. Si tú vas a gastar tu tiempo en eso, gasta el tiempo en conocerle a Él. Envejécete conociendo a Él, porque te va a rejuvenecer, ¿verdad? Como hizo con Abraham, que lo rejuveneció, y a Sara tenía como 90 años. Y el rey de allá, de qué sé yo, de donde Egipto era, ¿no? No, hombre, se enamoró de ella. ¿Quién se va a enamorar de una mujer de 90 años? ¿Por qué? Porque se renovó. Estaba ya anciana. Tenía 65 años Sara cuando salió de Ur de los Caldeos. Pues ya era un pollito de 70. Y el rey la vio tan bella. El Señor la rejuveneció, tiene que haber sido. Yo no sé, ahí hay algo, pero ahí aparece que aquel rey la pidió y la metió en su harén. Y Dios le dijo, cuidadito con tocar a esa mujer. Cuidadito con tocar a esa mujer. Y cerró todas las matrices de todas las mujeres del pueblo. ¿Por qué? Porque allí estaba aquella mujer que había sido asignada para que viniera aquel hijo prometido. Y Dios guardó. Hizo ahí un desorden ordenado, ¿no? Y el mismo rey dijo, ¿por qué no me dijiste que era tu esposa? Dice, no, porque es mi media hermana también, para que no me mataras. Llévate a tu esposa. Nadie la ha tocado. Y Dios volvió a abrir las matrices. ¿Por qué? Porque esa mujer estaba siendo destinada para una obra tremenda. Ahora, ¿no creen que el Señor no está haciendo eso con nosotros? Que tiene un propósito grande para que de nosotros surja algo que ha esperado Él por cientos de miles de años. Todavía no nos ha caído el 20, hermano. Ojalá nos caiga y nos demos cuenta de, wow, Señor, ahora entiendo esto. Los discípulos lo entendieron cuando Jesús se fue y volvió. Y estuvo 40 días hablándole de estas cosas, que no se escribió eso lo tiene que revelar el Espíritu de Dios. 40 días estuvo hablando sobre el reino a sus discípulos, después que resucitó. Eso el Espíritu lo revela. Ahí lo encontramos en Hechos, primer capítulo de Hechos. Ahí lo dice. Vamos a leerlo. En el verso 3, capítulo Hechos 1:3. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas que no tenían duda, indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. 40 días, un mes y medio, hablándole acerca del reino de Dios. Eso no se escribió, eso se escribió en el corazón de ellos. Bueno, ellos lo que recibieron, y después vemos que ellos han escrito epístolas donde hablan de muchas cosas que tienen que ver con el reino. Pero todas estas cosas que se las pasó a los discípulos, el Señor las tiene reservadas para nosotros. Yo me gozo realmente porque, aunque todavía vemos que
en el pueblo de Dios hay muchos grados apostólicos, hay tantos, ahora todo el mundo ahora lo ha cogido concepto, todo el mundo es apóstol, todo el mundo es profeta, todo el mundo, pero yo nunca oigo de que alguien se pare y diga, yo soy discípulo de Jesucristo. El Señor está buscando discípulos. Yo no te digo que el Señor levante ministerio, pues, pero que eso no nos llene la cabeza. Que tenga en el corazón de nosotros ser discípulos de Jesucristo, que Él nos enseñe a nosotros. Eso fue lo que ellos decidieron en su corazón. Ya después, ya le decían el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, y Pablo siempre decía, yo discípulo de Jesucristo, yo prisionero de Jesucristo, yo, él no le importaba decir, sí, yo, dice, prisionero en cadena de Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros queremos ser prisioneros en cadena? Hay uno que dice, es que el apóstol Pablo siempre hablaba en esa forma por el amor tan grande que le tenía al Señor y por ese despertamiento que tuvo en el espíritu siendo tan religioso, que cuando despertó en el espíritu estaba tan emocionado que decía, mira, tengo doble ciudadanía, soy judío, soy romano. No todo el mundo tenía eso. Él era romano, o sea, él había nacido, pero tenía su ciudadanía judía. Ese privilegio. Y eso él le importaba tres pitos. No le interesaba. Había estudiado los pies de Gamaliel, había estudiado con el mejor maestro que había, que era Gamaliel. Había aprendido, era un hombre preparadísimo, un hombre que hacía tienda, un tipo de arquitecto. Aparte era fariseo, había pasado por mucho, se había preparado mucho y tenía relaciones con reyes y tenía relación porque le daban a él autoridad para llevarse preso a quien fuera que estuviera en las cosas del cristianismo, ¿no? El camino. Mas sin embargo, dice, todo eso que para los hombres era tan grande, lo tengo estimado como estiércol, como basura, como algo peor que basura. Estiércol. Lo tengo estimado como eso. Por tal de asirme de ese verbo de vida, por tal de asirme de él, esto no me importa. Y él perdió toda esa ventaja que tenía, porque él tenía pues un poderío muy grande. Él perdió todo eso. Pero él estaba feliz, porque había alcanzado lo que verdaderamente él buscaba. Y mira que lo buscaba, porque él sentía un celo muy grande por Dios, pero en forma errónea, y el Señor lo encaminó a la verdad. Él apareció y se reveló a él y comenzó a revelarle. Y nosotros ahora estamos entendiendo esto y por esta razón, hermano, nosotros pues atesoremos eso. No hay tiempo que perder. Y esto es para todo el mundo, no importa si son pequeños, si son mayores, el reino es para todos. Lo bueno de esto es que nadie puede decir, ya yo no estoy porque ya yo pasé la edad. Yo me recuerdo, nosotros queríamos ir al seminario antes de casarnos, queríamos ir al seminario bautista para ser pastores, pero vino el problema del comunismo en Cuba y el asunto era, sálvese quien pueda. Era más importante, sálvese quien pueda. Aquí hay que huir porque esto se va a poner malo. Entonces ya nos enfocamos en otras cosas. Pero el deseo de nosotros tanto era poder servir al Señor preparándonos un seminario, como creíamos que era. Como no pudimos, dijimos, bueno, nuestro hijo, Señor, que pueda hacer él, porque era el único que estaba en camino, todavía no existía Iván. Decíamos, bueno, él, Señor, porque ya que nosotros ya pasó la edad en que tú nos puedes poner a servir. Porque la idea de nosotros que teníamos que ser jóvenes y solteros. Porque en el seminario no admitían casados, tenían que ser solteros. Pues ya no podemos, Señor. Mira, el Señor hoy, eso no le importa. Abraham tenía 75 años cuando salió, que el Señor le dijo, voy a comenzar un ministerio contigo a los 75 años, ya estaba retirado hace rato, y comenzó a caminar con Dios. Y así cada uno, es una historia. ¿A qué edad llamó a Moisés? A los 80, a los 40 se suponía que lo iba a hacer ya, pero no servía, no era buen líder. Era un líder muy apasionado, no tenía esa visión. El Señor tuvo que quitarle la fuerza y lo puso hasta tartamudo. Y dijo, ahora sí te voy a usar.
Y lo usó a los 80 y lo pudo usar 40 años. O sea, que ¿a quién llama a una persona de 80 años para que sea un médico 40 años? No, hombre, no, ya no sirve para nada. Ni para cuidar perritos. No, sí. No, imagínate, ¿qué va a hacer una persona? Yo sé que los médicos se jubilan muy temprano, ¿verdad? Porque es una responsabilidad muy grande. Pero en el Señor, Él no le interesa. Él te llama a cualquier momento a medida que vea el corazón tuyo hacia dónde se inclina. Si se inclina hacia Él, hacia Él. ¿Qué pasó con Corrie ten Boom? Corrie ten Boom, una mujer que era, pues, no era pastora, no era nada, ella simplemente era creyente, amaba al Señor y vivía en Holanda y su papá era relojero y tenía una relojería, vivían en los Altos, pero comenzaron a matar judíos y se sintieron ellos de que tenemos que ayudar a todos esos hermanos y empezaron a esconder judíos en su casa, en un closet que inventaron, ahí escondido, y les conseguían salvoconducto y salvaban, y así empezaron a hacer hasta que un día fueron descubiertos, fueron llevados todos al campo de concentración. Su papá, ella, su hermana, su sobrino, toda la familia fue llevada al campo de concentración. Ella nunca, pues, eran cristianos, creyentes, con un temor de Dios muy grande y un amor al pueblo de Israel, porque veía que los mataban a montones. Es todo lo que tenía en su corazón. Pero estando en el campo de concentración, ahí ella vio milagros y maravillas. Vio como su hermana tenía tuberculosis, porque el frío allí, tenían que pasarse ahí cargando piedras y todo en ese frío. Y entonces ella se llevó un pomito de este tamaño de una vitamina en gotero. Y ella le daba a la hermana. Y había otra muchacha embarazada y otra, y la hermana le decía, dale a ellas también. Dice, pero se te va a acabar. No se va a acabar, el Señor no lo va a permitir. Y vio el milagro que todo el tiempo le estuvieron dando gotitas y gotitas a todos y no se acababa la vitamina. Y ella comenzó a ver milagros y ver milagros de que Dios era el que ella no había conocido, ese Dios tan grande. Y comenzó a conocerlo en el campo de concentración. Cuando veía que a veces mataban a este y mataban a aquello y los metían en cámara de gas porque estaban enfermos. Y su hermana se muere, su papá se muere a los 10 días. Y comienza su corazón a sentirse adolorido de todo eso y en su corazón tenía el moverse en venganza contra toda esa gente. Y su hermana le dijo, no, ámales. El Señor dice que hay que amar a los enemigos. Y cuando salgas de la prisión, porque vas a salir, escribe un libro. Eso fue todo lo que le dijo. Ella ni pensaba escribir ningún libro, si lo que estaba era una mujer fuerte. Ella se enojaba con los soldados y la golpeaban y todo, su carácter era fuerte. Cuando milagrosamente, eso fue un milagro, la llamaron, le dijeron, ¿estás libre? Al otro día, todas las mujeres que estaban de su edad, las metieron en cámara de gas. Y ella salió libre. Eso se enteró después y pues ya tenía como 60 y pico, 70 años. Y cuando llegó a sentirse libre en casa de un pariente, se le murió toda la familia. Ella le venía aquello de que tenía que hacer ese libro. Yo tengo que hacer ese libro. El refugio secreto. Ese es el nombre que le voy a poner. Yo tengo que hacer. Yo le prometí a mi hermana, yo lo tengo que hacer. Y ahí empezó a escribir el libro a los 70 y pico de años. Ese libro fue un bestseller. Y hasta Hollywood hizo una película. Entonces empezó a ser conocida. Y todo el mundo quería que fuera y predicara, y en su vida había predicado. Ella solamente empezaba a hablar de lo que ella había vivido. Pero ella venía allá con un espíritu, ella fue llena del Espíritu Santo, no sé cuándo, pero fue llena del Espíritu Santo. Y ella pudo ir hasta predicar en Cuba, hermano, cuando nadie podía ir a Cuba a predicar, pero veían que era una viejita, decía, pásala. Pásala. Es una viejita. Traía la Biblia, la maleta llena de Biblia, pues ni le revisaban la maleta, si era una viejita. Y llevó un montón de Biblia allá al Salvation Army en Cuba, en lo que es el Ejército de Salvación, que fue la iglesia que le invitó. Fue a Cuba cuando ni yo, nadie de nosotros podíamos ir. Y pudo ir a Rusia a predicar. Y ella, pues donde quiera se le abrían las puertas porque era una viejita.
Nadie pensaba que esa persona iba a levantar problemas, y ella predicaba, y un día predicó en Rusia, y dice, cuando llegó, le dijo el pastor, no hables, menciones la palabra demonio, porque aquí no creen en eso, ni siquiera, bueno, dice que le pusieron tantas cosas que no podía decir, que dice que dijo, Señor, ayúdame, porque yo sé que cuando yo me monto en el espíritu, a mí se me olvida todo eso. Y dice que llegó ahí a Rusia, habían como 3.000, 4.000 gente, pues se juntaban iglesias, o sea, como era allí, era en pleno comunismo. Y ella se paró ahí, empezó a predicar y nadie levantaba la cabeza. Nadie levantaba la cabeza, todo el mundo así. Dice, en el nombre de Jesús reprendo todo espíritu que se... Y todo el mundo dice así. Y todo el mundo así. Y dice, y escucharon el mensaje. Y escucharon el mensaje que ella traía. Y aquellos líderes estaban aterrados porque mira lo que había hecho. Eso no se podía hacer. Pero ella lo hizo porque era una viejita. Se lo perdonaron. Y así, hermano, empezó ella en muchos lugares. Tuvo un ministerio, ella llegó hasta los 90 años por ahí. Que el copastor que tenía el hermano Toranzo, ella fue a Orlando, a esa zona donde él estaba, no en Pensilvania, en Pensacola. Y le llamaron, le dijeron, vayan a orar por la Corrie ten Boom, que está aquí hospedada, pero tiene una gripe muy fuerte. Y él, ay, yo quiero conocer a Corrie ten Boom, esa mujer, ministrarla yo, ¿te imaginas que? Y decía el hermano, un hermano puertorriqueño, él venía muy emocionado porque iba a orar por Corrie ten Boom, imagínate qué privilegio. Y allá fue una comitiva de gente de la iglesia de Pensacola a orar por Corrie ten Boom. Cuando llegaron, ¿qué? Pero Corrie ten Boom los ministró a ellos. Corrie ten Boom estaba con la Biblia así abierta, decía, Señor, tú dices aquí en tu palabra, y yo creo que es verdad, que los enfermos delante de ti, y ahí empezó a hablar, y ellos entraron ahí, se quedaron mirando a aquella viejita ahí, peleando con el espíritu ahí, hablando ahí palabras, dice que se quedaron sorprendidos. Dijeron, hermano, venimos a orar por él. Ah, no, ya ella está sanada, ya es tremenda, dice, qué espíritu esa mujer tenía, tan tremendo. ¿Cuándo el Señor la llamó? 70 años. Y comenzó un ministerio increíble, todavía es conocida. Hemos visto películas de ella. O sea, en la película que ella hizo, que hicieron en Hollywood, ella estaba presente para que no pusieran una cosa de más ni de menos. Ella revisó todo el argumento, dijo, eso no va ahí, quítenlo. Ella dirigía la película. Y al final sale ella, ya una viejita muy, muy bonita ella, y al final sale ella saludando. O sea, ella estuvo ahí para que no pusiera ninguna mentira y todo fuera verdad. Bien estricta, pero una mujer llena del Espíritu Santo. Dice que una vez estaba predicando en Alemania y cuando estaba predicando vio así uno de los que le hizo la vida imposible en el campo de concentración. Dice, ese es el hombre que nos martirizaba. Ay, Dios mío, yo ese hombre no quiero ni verlo ni delante de mí. Dice que tenía ella, no puedo, no, yo no, que no se me acerque. Porque ni le voy a dar la mano. Dentro dice, yo no le voy a dar la mano a ese hombre. Le voy a decir, tú eres aquel. Mira, aquí estoy viva. Aquí. Y ella hizo en toda su mente lo que le iba a decir al hombre. Termina el servicio, que fue un servicio tremendo, y la primera persona que viene ante el alemán aquel. Entre todo el montón de gente. Y ella dijo, Señor, yo no tengo valor de darle la mano a ese hombre. Ese hombre hizo la vida imposible a mi hermana y a mí, porque cuando no trabajaban les pegaban. Señor, yo no puedo. Y ese hombre venía con gozo porque había recibido a Jesús. Y el Señor le dijo, dale la mano. No puedo, Dios mío, no puedo. Quiero restregarle en la cara todo lo que me hizo. Señor, déjame desahogarme. Dale la mano. Y dice, cuando se acercó, comenzó a sentir algo y le da la mano a aquel hombre. Aquel hombre le extiende la mano, entonces ella le da la mano. Y ahí se le fue el odio. Dice, ahí sentí que era un hermano en Cristo. Sentí el odio, se me fue. Y ahí me sentí curada. Y a través de esa relación se sintió sanada. Ese testimonio de esa mujer a mí me ayudó mucho, hermano, y a mucha gente le ayudó mucho. La vida de Corrie ten Boom fue una bendición tremenda. Ella está en cuerpo presente con el Señor ya ella se fue con el Señor. Pero realmente, pues, no sé por qué camino me fui ahorita, pero bueno, me fui allá con Corrie ten Boom. Pero bueno, le paso ese testimonio hermoso. Cuando puedan ver esa película, véanla. La verdad, que a lo mejor lo consiguen por YouTube. Se llama
El refugio secreto, The Hiding Place, The Hiding Place. No se lo pierdan, está tremendo. The Hiding Place, yo he puesto aquí en la iglesia, una vez pusimos la película varias veces, está tremendo. Un poco triste, pero es impactante y es verdad todo lo que ella vivió, una mujer llena del Espíritu Santo. Así que esa es la única roca en la cual tú puedes pararte firme. Amén. ¿Estamos listos, verdad? Con deseo de estar sobre esa roca siempre, no te mueves, sé que esa roca no se mueve. Padre, te damos gracias porque los testimonios que nosotros leemos, Señor, tanto en hermanos que han pasado hace poquito como Corrie ten Boom, que ha sido de tanto impacto en nuestra vida, Señor, como otros hermanos que han pasado hace mucho tiempo, misioneros, personas que han muerto por causa, Señor, de la palabra y del testimonio tuyo, personas que no evaluaron su vida tan importante como a ti. Para ellos tú eres más importante que la vida de ellos, Señor. Por esa razón, Señor, nosotros te estamos dando gracias. Porque quisiéramos, Padre, ser como ellos. Claro que sí. Ser lleno de tu Espíritu, Señor. Para estos momentos que tenemos que enfrentar la verdad de un testimonio, la verdad de alguien que nos ha ofendido, o algo que hemos pasado y todavía no hemos podido nosotros todavía superar este espíritu, este sentimiento. Pero tú dices, Señor, que tú nos ayudas a despejarnos de todo mal que nos asedia. Por esta razón, Señor, nosotros te damos gracias porque siendo Pedro un hombre de tanta pasión y un hombre tan hablador, Pedro supo inmediatamente que tú eras el Hijo del Dios viviente. ¿Cuánto más, Señor? Nosotros, Padre. Así como Él pudo serlo, recibir directamente del Espíritu, también nosotros, Señor, que nos ha tocado vivir este último tiempo. Por esta razón, Señor, nosotros pues nos ponemos a tu disposición, Padre, para que tú nos reveles, Señor, para que no nos revele carne ni sangre, sino a través de tu Espíritu, que tú nos muestres todas estas cosas, Señor, grande, quien tú eres y qué tú quieres hacer realmente, y cuáles son tus planes, y cuáles son aquellas cosas, Señor, de tu reino que tú tenías escondido para revelarlo a los hijos. Queremos ser esos hijos, Señor, y somos esos hijos, pero queremos ser hijos obedientes, Padre. Por esta razón te damos gracias, Señor. Te bendecimos en esta noche, que podemos hoy en estos momentos, Señor, adorarte y hacer lo mejor que podemos hacer, que es adorarte, porque lo hacemos de corazón, en espíritu y en verdad. Te damos gracias y te bendecimos en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.